Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo la verdad estoy algo tristona porque ya es septiembre y el verano llega a su fin. Hay que volver otra vez a la rutina y no tengo ni pizca de ganas. Pero bueno, estoy intentando centrarme en disfrutar los días que quedan y no pensar en los poquitos días que quedan. Pero bueno, hoy os voy a enseñar cómo hice papel, ¿vale? Sí, papel, porque estaba limpiando en casa para empezar el nuevo curso y deshacerme de toda la mierda del año anterior, perdón por la palabra, y tenía muchísimos apuntes que no quería y pensé, bueno, no tengo nada que hacer con mi vida, así que ¿por qué no hacer papel? Bueno, y este es todo el papel que voy a utilizar para hacer papel. Pero es que no sé con papel reciclado, ¿vale? Y bueno, como podéis ver son folios, hojas de cuaderno. La verdad es que hay algunas que tienen diferentes grosores, de colores, todo. Bueno, voy a empezar poniendo todo este papel de un lado y lo voy a romper en trocitos y lo voy a echar en esta bolsa de aquí, ¿vale? Vale, una vez que ya tengo partido todo el papel, lo voy a echar en la bañera. Si tenéis un barreño grande, echadlo en un barreño grande. Pero es que tenía mucho papel y no tengo ningún barreño grande, así que lo eché en la bañera. Lo lleno todo de agua y no hace falta llenarlo mucho, como podéis ver, solo un poquito para que el papel esté en remojo. Mirad, es que es una barbaridad, es demasiado papel. ¡Al agua, patos! Todo, que no se quede ni uno fuera. Perfecto. Mira, ya han pasado unas cuantas horas y ya está remojadito el papel y está blandito. Entonces, con la batidora voy a coger un poquito de agua y un poquito de papel y poco a poco la batimos, encendiendo y apagando, porque no sé vosotros, pero yo no tenía ganas de que mi madre me matara si rompía la batidora. Bueno, una vez que ya está más o menos picado, pues ya sí que le doy un rato largo, así en plan por mucho tiempo. Y más o menos así es como tiene que quedar de textura. Ahora, cuando lo termino de batir, cojo lo que tengo y lo echo en este barreño chiquitito que tengo aquí. Ya he terminado con todo el papel y os voy a explicar el método que he desarrollado una vez ya lo he hecho todo. Primero echo el papel aquí como os he explicado antes y lo vamos batiendo. Cuando queda con esta textura que veis aquí, lo echo en el barreño que también os he dicho antes. Y cuando ya tengo el barreño a tope hasta arriba, lo que hago es que he puesto aquí una camiseta en el lavabo y echo el potingue del barreño en la camiseta. Luego lo aprieto fuerte y lo comprimo para quedarme con el potingue, que es el papel batido a un lado, y que todo el agua caiga y pase a través de la camiseta. Luego, una vez que lo he aplastado, lo aplasto mejor con las manos y tengo bolitas y luego las echo en esta bolsa. ¿Esto por qué? Porque ahora, así si un día quiero hacer papel, cojo una bola y la disuelvo en un barreño y hago unos cuantas de estos de papel. Aprovecho para deciros que he hecho una cantidad inmensa de papel, pero bueno, ya eso es otra historia. Ahora lo que vamos a hacer es la mallita, que tendrá un nombre, pero yo no sé cuál es. Así que básicamente con un palo lo cortamos del tamaño que queramos. Y ahí hace falta 4. Luego con una mosquitera, como podéis ver, yo he cogido una que tenía en mi casa y la he grapado con una grapadora. He pegado los 4 palitos de madera con cola y para asegurarme de que se quede bien duro, lo he puesto con unos tornillos aquí a los lados, como podéis ver. Ahora solo queda cortar la mosquitera de aquí, que no es nada especial, es una mosquitera que podéis encontrar en cualquier sitio, la verdad. Y listo, ya estaría. Ya lo tenemos todo listo, tenemos el papel, tenemos el agua, tenemos el barreño, tenemos la cosita esta que acabamos de hacer. Lo que he hecho ha sido coger este otro barreño, que es justo el tamaño de la mallita, y he disuelto una bolita de papel. Y ahora os enseño
la técnica suprema para hacer el papel. La verdad es que me ha costado un poquito perfeccionarla. La he sacado a base de prueba y error, pero la verdad es que es bastante fácil una vez le pillas el tranquillo. Una vez que ya estamos satisfechos con nuestro folio, lo dejamos escurriendo un poquito y le ponemos un pañuelo. Yo cogía un pañuelo o trapo del polvo, lo doblaba del tamaño del folio y lo colocaba encima de la mallita, de esta manera. Intentad que no quede ninguna arruga en la parte del trapo que está en contacto con el papel, porque después esa arruga la tendrá el papel y si lo queréis arreglar después, se os va a romper. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner la mallita del revés para que la tela esté en contacto con el suelo, ¿vale? Y con un pañito le damos por encima para absorber un poco de agua, pues le damos unos golpecitos con el dedo para que se separe de la mallita. Si veis que os cuesta mucho trabajo, yo os recomiendo coger un alfiler o una aguja y cuidadosamente meterla por la malla para intentar levantarla, a ver si así se despega. Si veis que es imposible que se os despegue con el dedo, pues con la aguja. Que no, pues con el dedo se tiene que despegar fácilmente. Aquí abro un paréntesis para enseñaros cómo tenía el cuarto. Puse una cuerda de lado al lado de la habitación para colgar los paños y que el papel se secara. Podéis ponerlo así para que le dé el aire como lo he puesto yo, o también podéis ponerlo al sol para que le dé el sol. Lo que pasa es que si le da el sol se pone un poquito más. Y bueno, como os he dicho antes, mirad la de cantidad de papel que he hecho. Y esto ha sido solo con 2 bolitas de papel y ya habéis visto la cantidad de bolitas de papel que tenía. Una locura. Eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y que por favor os animéis a hacer papel. No sé, a mí me ha resultado una experiencia súper increíble. Y bueno, ¿qué más deciros? Mucha suerte con septiembre, no os preocupéis que dentro de nada ya llega la Navidad. Suscribiros y darle a like si os gustó el vídeo. ¡Chao! ¡Chao!